Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Stronger Than Yesterday. Me encuentro con mi compañero y amigo Jon Barberena, yo soy Josué Tarí y os damos la bienvenida tanto desde iVoox como Spotify y desde hace poquito también desde Apple Podcasts. Podéis también seguirnos desde YouTube. En todos los podcasts, este podcast se llama Stronger Than Yesterday en español y en YouTube pues lo encontraréis dentro del canal Éxito 28 Madrid. Hoy venimos dos personas, pero conformando una comunidad, aunque no sea la comunidad del anillo. Vamos a hablaros sobre comunicación asociada a esa interrelación o a esa capacidad de poder entender a otras personas, poder entendernos a nosotros mismos y poder expresar y exponer nuestros puntos fuertes, porque podemos tener muchos puntos fuertes, pero si no somos capaces de comunicarlos, de nada sirve. Si yo no te puedo explicar lo que tengo en casa, que es un martillo, pues porque no hace falta en ese caso explicártelo, pero otras muchas cosas sí que necesito decirte, oye, esto que tengo sirve para esto. Entonces, igual que en términos de marketing se decía que el peor producto es aquel que está guardado en un cajón, lo peor que podemos hacer con nuestras habilidades es no nutrirlas con aspectos comunicativos. Y como yo estoy con una persona que considero que comunica muy bien, y no hablamos únicamente del aspecto de la dialéctica, sino del aspecto de transformar sensaciones, emociones, vivencias y experiencias en palabras, pues doy paso a mi compañero Jon Barberena. Muy buenas, pensaba que ibas a hablar de otra persona. No es quien ha venido. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenido Josué. Estamos en un sitio muy chulo, se escuchan hoy un montón los pájaros y el río, está genial. Hace una mañana muy chula en Pamplona, fresquito, solecito, está avisando de que llega la primavera, igual avisan más los pájaros. El sitio está muy guay. Y el tema de hoy, pues yo te diría que en Stronger Than Yesterday la comunicación es el tema por excelencia. Definitivamente, porque cualquier otro tema que tratemos va a ser tratarlo a través de la comunicación, entonces va a estar presente siempre. Y es un tema que a mí me gusta mucho. Entonces, antes hemos comentado brevemente, ¿no? La relación, bueno, has comentado tú, la relación que hay entre, o la relación que tiene que haber para una buena comunicación entre escuchar, verbalizar, procesar la información, que es muy importante que pase de todo, ¿no? Has hecho una apreciación muy interesante que yo creo que conocemos todos, que es lo que nos pasa con el inglés. Yo creo que da igual a qué nivel de inglés estés, seguro que habrá casos en los que me equivoque, pero la mayoría de las personas que entendemos inglés, entendemos mejor el audio, hablar a alguien en inglés le seguimos, pero como intentemos hablar al mismo nivel, notamos que va más despacio. Si solo nos quedásemos escuchando en inglés, a la hora de hablar, que además me pasa a mí en concreto, si no hablo a menudo, luego voy a hablar y entre lo que parecía que estaba procesado ya en mi cerebro a lo que sale, hay un delay. En tema de comunicación, es muy importante nutrir la cabeza, aprender, nutrir de ideas, de maneras de expresar, a través de la lectura y la escucha, por ejemplo. Porque la lectura es muy visual y es como que nos permite analizar más una frase. A mí me ha pasado muchas veces de leer un párrafo y no acabar de entender perfectamente lo que se ha dicho y volver a leerlo. Esa es una parte que nos permite la lectura, yo creo. Que quizás en escucha se puede hacer, pero yo por ejemplo, he hecho, no sé si he hecho alguna vez poner un audio para atrás. Al final me quedo con el contexto que he entendido y sigo. Sobre todo si vas conduciendo. Sí, no, conduciendo mejor no hacer eso. Y además eso, la lectura igual te obliga a ser un proceso más de foco en la atención exclusivamente. La escucha puede ser paseando, que quizás el campo visual está atento a los paisajes y está entrando en tu cabeza de otra manera la información, pero no le puedes prestar ese rebobinado y esa vuelta a prestar atención. Y luego la manera de transmitirlo al exterior es una práctica que es clave. Y además quiero dar dos detalles yo en ese sentido. Uno es con nosotros mismos, ¿no? Cuando nos comunicamos con nosotros mismos pasan dos cosas a la vez que no pasan en general, que es que somos el interlocutor y el receptor.
Entonces, como no tengamos practicada una de las dos, va a cojear. Y lo que pasa en comunicación es que lo que veo yo en la comunicación que tienen las personas, bueno, lo que trabajo yo conmigo y lo que tienen las personas con ellos mismos es que, no sé si cojea, yo creo que cojea más la recepción de información, la gente no presta mucha atención a lo que reciben al cerebro, lo que escuchan, qué noticias están recibiendo continuamente, entonces cuando ellos se comunican fatal, tampoco son conscientes del daño que se están haciendo. Claro. Porque es, por ejemplo, ya no a nivel de decir es que soy imbécil, que ahí quizás somos más conscientes, pero claro, porque si alguien de frente te viene y te dice eres imbécil, ahí sí que eres consciente de que te está molestando y todo. Pero cuando recientemente he escuchado varias veces el necesito. De hecho, hoy me ha pasado con una clienta que estaba antes entrenando, me dice, necesito, y le digo, seguro que no. Necesitas respirar, necesitas comer cada 2 días y dormir cada 2 días, seguro que eso no. Me ha mirado y me dice, de verdad, no necesito. Y ya está, es que no sé ni qué quería decir. Ella se ha parado a pensar y ha dicho, no lo necesito, y lo ha visto tan innecesario que ni siquiera porque otras veces pues suelo aconsejar, ¿no? Me apetece, o me sentaría bien, o en este momento tengo ganas de hacer esto. Pero cuando nos vinculamos a necesitar algo, nos hacemos frágiles, ¿no? En uno de los últimos podcasts hablábamos de antifragilidad. Cuando hablamos de necesitar cosas, nos volvemos frágiles porque en la mayoría de los casos no las necesitamos y en muchos casos esas cosas se desvanecen o no vienen. Entonces la comunicación con uno mismo, es importante que entrenemos la recepción de información, que seamos conscientes de cómo nos afecta lo que recibimos y lo que entra a nuestra cabeza, o cómo nos comunica a nuestro alrededor las cosas y cómo nos comunicamos nosotros con el alrededor y con nosotros mismos. Y es muy importante en la comunicación con el exterior el liderazgo, tío. Recientemente, un familiar cercano que está de biluchillo y cuando te viene el precio a pagar, él mismo se hace consciente de los hábitos que tenía que cambiar, pero es que el alrededor es como que le sale a decir, ¿ves? Es que tenías que haber cambiado esto, esto y esto. Y yo digo, y cuando comunico con ellos, con el alrededor, les digo, ya, pero ¿tú estás cambiando lo que tú tienes que cambiar para lanzar el buen mensaje? ¿O solo lo dices y ahora has aprovechado esta herramienta para decirlo más contundentemente? Porque podías haber dicho el mensaje más contundente cambiando lo que tú tienes que cambiar. Y entonces, lo que quiero decir, el liderazgo en la comunicación es posicionarte de tal manera que moralmente tu mensaje llegue más en profundidad. Esos son 2 aspectos que me apetecía recalcar un poco por encima. Y es algo complejo, ¿eh? Porque realmente el posicionarte, como tú has dicho, más a nivel moral, para mí, en relación a la moralidad o a la ética, que son temas delicados, yo utilizaría el valor máximo para mí, que es el amor. Entonces, todo lo que hago lo haría desde el amor, y el amor hay que demostrarlo, y para demostrarlo hay que dar ejemplo. Y para dar ejemplo no solo hay que decir las cosas. Algo que yo he aprendido con el tiempo, aparte de haciendo alusión al capítulo que grabamos sobre la For Dance, hablábamos de que la habilidad comunicativa por excelencia, la habilidad transversal por excelencia, era la propia comunicación. Y realmente es, para mí, un arma muy potente, es un arma muy potente de persuasión, es un arma muy potente de liderazgo, es un arma muy potente de atracción. Entonces, yo no sé si lo que falla en las personas es la emisión, la recepción. Lo que sé que falla en las personas es el procesamiento de esa información. Y básicamente falla el procesamiento de la información porque la gente no es consciente, 1, de la importancia de la comunicación, y 2, porque no es consciente de sus debilidades a la hora o a la falta de comunicación. Una anécdota del otro día, cuando veo a mis padres en tramos súper cortitos y no me apetece compartirlo con la televisión, por lo tanto pues les suelo pedir que apaguen la televisión. Y el último día estaba la televisión encendida, pero de fondo, creo, lo típico. Y mi madre me iba a poner una parte de un programa para explicarme lo que habían hablado del programa. Y no lo encontraba y le dije, apágalo y cuéntamelo. Y se empezó a agobiar mucho. Es que yo no sé contártelo, es que yo no puedo contártelo, es que... Digo, ¿pero en qué idioma era el programa?
el hecho de intentarlo, forzarlo, claro, ¿cómo vas a poder? Al final es la profecía autocumplida, la pescadilla que se muerde la cola. Si tú te defines a ti mismo como yo no soy capaz de comunicar, y le añadió, también como tú, Josué, pero ¿quién está hablando de que tú tengas que comunicar tan bien o tan mal como yo? Primero, como si yo hubiera aprendido, hubiera ido a la Universidad de Harvard a estudiar comunicación, y segundo, como si tú no pudieras explicar con tus propias palabras de qué es aquello que hablaran en el programa, porque entiendo que algo recordarás para recomendarme o buscarlo, ¿sí? A mí es algo, primero, que entendamos que no es algo anclado y estático, que la comunicación puede ir mejorando con el paso del tiempo y que es nuestra predisposición a aprender a través de la lectura, aprender a través de la escucha activa y consciente y aprender a través de la interacción con personas como aprendemos. Vuelvo a repetir lo mismo, si rebobinamos 8 o 10 años atrás, yo no creo que fuera una persona que comunicara bien. Es más, hablando contigo, ahora mismo he estado reflexionando, comunicándome conmigo mismo a la vez que contigo, no sé si es bueno o malo, dejémoslo... Me pasa a mí de mí, o sea que no lo voy a decir que vale, es malo. Dejemos la opinión en manos de nuestros interlocutores, pero cambia mucho el grado de comunicación, el nivel de comunicación y la vibración de la comunicación de Josué en función de con quién esté. Y entiendo que si esto me pasa a mí, también os pasará a vosotros. Entonces, os soy sincero, si yo me voy a mi barrio, a San Blas, y hablo con gente de toda la vida, que conozco desde que son pequeños, no voy a decir el acento que tienen, porque no es ni de Madrid, ni de Pamplona, ni de Andalucía, pero es un acento, pues un poco más quinquillero, y yo al fin y al cabo hablo en esa jerga. Del mismo modo que yo soy capaz de, no me digas por qué, de forma natural, mimetizarme. Yo la temporada que entrenaba a varios clientes mexicanos, con ellos me salía. Era como, os prometo que era algo inconsciente y desde fuera incluso se puede ver como, este tío es un camaleón, pero a mí me salía. Entonces yo reflexionaba, ¿cuán importante es las personas con las que estamos entrar de forma activa? Para mí el concepto de ¿qué voy a ganar versus qué puedo aportar? Fue el punto de inflexión a nivel de comunicación y en todas las facetas de mi vida. Yo cuando quedo con una persona no pienso en qué me va a aportar. Cuando me ofrecen un proyecto nuevo, no pienso en qué me va a aportar. Pienso en qué voy a ganar. Pienso en, yo a ese proyecto me gusta, punto número 1. Punto número 2, esa persona me gusta, ¿vale? Y el punto número 2 es, creo que voy a ser capaz de aportar algo. Y si no estoy preparado para aportar algo, voy a ser capaz de prepararme en tiempo récord para poder aportar algo. Por lo tanto, eso que ahora mismo suena banal y que seguramente es lo que menos le hayáis prestado atención de todo el podcast, lo que acabo de decir yo, por lo menos yo lo he soltado y ya está, para mí define la clave que yo hoy voy a compartir con vosotros de disfrutar de la comunicación, de entrar en estado de flow en la comunicación, que a John y a mí nos hemos dado cuenta que nos sucede a partir de un tiempo. No entramos al principio así. Es como que necesitamos calentar. Y ya no hablo solo de las cuerdas vocales, que entiendo que también, yo ahora estaba tosiendo hace un momento y ahora no estoy tosiendo, sino en relación a dónde ponemos la atención y cuál es el resultado asociado a ese grado de atencionalidad, que creo que es lo que falta hoy en la sociedad. Estoy leyéndome un libro sobre el Dalai Lama, John, se llama El arte de la felicidad. Digo, joder, es un título buenísimo y explicado por el Dalai Lama, pues habrá cosas en las que no estemos de acuerdo con él. Pero él habla en términos de comunicación, él habla en términos de consciencia y él explica que la mayor parte de los problemas del mundo vienen por ignorancia. Por ignorancia, que sería el sinónimo de falta de sabiduría. Y la sabiduría es consciencia. Y la consciencia es atención plena. Si tú te comunicas durante 25 años sin atención plena, es posible que te tires 25 veces repitiendo un mismo año. Creo que nosotros seguimos siendo esponjas en ese aspecto y seguimos siendo capaces de absorber información. El ejemplo que has puesto del inglés, trasladémoslo a cualquier idioma, incluso al nuestro nativo.
es importante repetir. Igual que una frase que yo no entiendo, tengo que leerla más ralentizada y 2 o 3 veces, pues habrá aspectos que quieras introducir en tu comunicación que tengas que repetir o reproducir más lentamente, 2 o 3 veces, hasta que se convierta en un hábito, porque podríamos hablar de el recopilatorio de palabras que tenemos para que salgan de forma automática asociado a los hábitos de uso de esas palabras. Algo que no usas habitualmente seguramente pierda relevancia en tu comunicación, pero algo que cada vez integras más incluso se podría llegar a convertir en una muletilla, que yo me he dado cuenta que utilizo muletillas y me gusta verme de vez en cuando. Sí, que además ahí estoy incurriendo en un aspecto de la persuasión, y ya os lo digo a todos. Estoy utilizando el sesgo de confirmación a través de una pregunta afirmativa que es ¿sí? Sí, incita a responder sí, Josué. Y no lo hago de forma consciente, pero quizás lo he incorporado en algún momento, ya sea de forma más o menos consciente, y me he dado cuenta mucho que lo utilizo en los vídeos. Así que intentaré utilizarlo menos, pero obviamente no lo dejaré de utilizar porque considero que es una herramienta útil. ¿Sí? Pues varias cosillas. He conseguido seguirte y almacenarlas, tío. Hostias. La parte que has añadido del amor, cuando yo hablaba del liderazgo en la comunicación, está muy bien, porque, y en este contexto, la metáfora ya que yo he puesto de los hábitos con respecto a una etapa más flojilla, es que es tal cual. La gente cree que da amor preocupándose por las cosas que tiene que cambiar la otra persona, y se da amor realmente cuando te amas a ti mismo, y ese es el ejemplo que das, y entonces permites que esa persona se ame, porque realmente nosotros no podríamos sobrevivir solo con el amor de los demás, porque pasamos mucho tiempo solos o en nuestra cabeza tenemos conversación solos, entonces no vale solo no nos podemos valer del cuidado de los demás, y eso la gente que lo intente verá que si el tipo que están solos es malo, van a pagarlo. Otra cosa, ayer escuchaba veía un reels de Jordan Peterson, mítico, y decía que es verdad. Hoy en día, uno de los problemas que hay es que los jóvenes, sobre todo los hombres, que en general queremos ser tipos duros, es como que queremos ser, más que tipos duros, queremos tener poder, ¿no? Y pasa mucho también con las mujeres, pero es como que el concepto de hombre joven nos pide más. Que queremos tener cierto poder para controlar ciertos aspectos de nuestra vida. Y lo vinculamos más con el poder económico o el poder físico, pero no con la lectura y el aprendizaje, la escucha. Es como que en la juventud el que lee y se pone a escuchar cosas interesantes no es el reflejo del poder, es el reflejo de la debilidad. Y la comunicación es lo que más fuerza te va a dar, como decías, en cualquier aspecto. Entonces ya partimos de una cultura que no está enseñando bien las cosas, porque realmente nos parece que el tío más grande y más fuerte es el que más poder tiene, y está demostrado que alguien si de joven que puede haber más disparidad entre la capacidad física, si alguien destaca por poder de comunicación, no solo se va a librar de la hostia, es que se va a llevar a la chica, va a sacar buenas notas y va a tener el mejor almuerzo en el recreo. Tal cual. Entonces, ya partimos de ahí, de esa parte que es más complicada. Sé que tenía otra cosa para tratar. No te preocupes. Se me ha desvanecido. Nada. No, al final el aspecto de centrar la atención perdón, al 100% en algo, obviamente disipa la atención de todo lo demás. Y eso es algo que para mí, para entrar en estado de flow, tenemos que permitirnos. Incluso tenemos que esforzarnos porque suceda al principio. Ahora nosotros normalmente nos lo permitimos, pero al principio a lo mejor hay que forzarlo. Forzar que la atención no se vaya en los transeúntes que pasan. Que no se vaya a un ruido de un coche o de un motor lejano. Y al fin y al cabo que algo que tenemos guardado en ese pasado se nos disipe, es un indicativo para mí de que estamos en estado de presente al 100%, y considero incluso que es algo importante. Yo antes he matizado lo del amor, básicamente porque creo que, estoy al 100% seguro de que ninguno de nosotros tenemos la autoridad moral para hablar
en absoluto sobre lo que debemos o no debemos hacer, y no es que lo hayas dejado reflejado así, pero por eso he dicho que el tema de la moralidad o el tema de la ética al final es algo muy personal o muy global, y cuando es muy personal dejamos vosotros individualmente que cada uno lo personifique, y cuando es muy universal pues tampoco la muestra poblacional de 2 personas creo que no es significativa en relación a la humanidad en su conjunto, y por eso lo he matizado en ese sentido. Y en relación a el que se lleva, el que consigue, el que gana, si aludimos a Darwin, que decía que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, ¿qué habilidad más cambiante y permeable y adaptativa hay que no sea la comunicación? O los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, que es una frase que utiliza muchas veces el doctor Manuel Alonso Puig, no es suya, pero no recuerdo el autor y no me preocupa. Es maravilloso, pues, los límites del lenguaje que llegan hasta el nombre del autor, y ahí le dejo al doctor Manuel Alonso Puig, que fue el que le mencionó. Y yo cada vez soy más consciente del poder de la comunicación, para incluso desarrollar aspectos emocionales que no somos conscientes que tienen vinculación con la comunicación, como puede ser nuestra autoconsciencia, o sea, nuestra capacidad de vernos reflejados en el entorno, la autoestima, habilidades relacionadas con... ¡Anda! ¡Uy! Tenemos un compi. perrillo. Sí. Perrillo zorrillo, parece. Sí, es verdad, totalmente. A lo que me refiero es que muchos aspectos conductuales, comportamentales y emocionales mejorarían en nosotros si mejoráramos nuestra comunicación. Porque la comunicación son semillas en una tierra fértil, son ladrillos para construir una casa, y son músculos para potenciar un sistema potente. Y claro que la fuerza física es importante. Joder, nosotros seguimos entrenándola, no vamos a pasar de un extremo a otro, pero lo que has hablado tú del más fuerte o el más... Ahí lo único que denota es fuerza, y con el paso del tiempo te vas dando cuenta de la diferencia entre poder y fuerza. Y vuelvo a aludir a lo mismo, poder y fuerza. Ha habido muchos deportistas que creemos recordarles por la fuerza y les recordamos por el poder. O personas como, vale que hablamos en términos de paz, pero Mahatma Gandhi o la Madre Teresa, las personas que han podido juntarse a ellas, siempre han hablado de el poder que transmitían, de la fuerza que transmitían en las palabras. Dices, pero si son unos retacos escuchimizados, porque yo considero que la forma de exteriorizar nuestro alma, siempre se suele decir, ¿no? Los ojos son la puerta del alma. O sea, pero los ojos al fin y al cabo lo que hacen es comunicar. Están comunicando. ¿Dónde estás prestando atención? Yo te estoy diciendo ahora que te estoy prestando atención a ti. Yo ahora os estoy diciendo que estoy prestando atención a vosotros porque estoy mirando a la cámara. Entonces, si los ojos son el portal de la comunicación y las palabras son en lo que se divide o las secciones que conforman cada ladrillo de la casa, joder, pues obviamente no todos son palabras, pero ahora mismo, si solo nos estáis escuchando, para nosotros transmitiros un nivel energético elevado, no nos valdría únicamente con soltar la chapa e irnos. Tenemos que vibrar, aunque vosotros no veáis la gestoforma, lo que yo estoy haciendo con los brazos. Tiene que estar integrado para que vosotros percibáis lo que yo os quiero transmitir, no solo con palabras, sino con esa activación. Entonces, que no escatimemos, que no ahorremos energías en la comunicación, porque el resultado va a ser completamente diferente. Si tú quieres ahorrar arroz en la paella, tienes que pensar que va a salir un plato diferente, que va a haber menos comensales, que va a haber menos abundancia y que vas a tener menos personas rodeándote la mesa. Entonces, ¿quieres ahorrar arroz? Maravilloso, pero que pienses que a lo mejor solo se te sientan 2 a comer. Si quieres dar de comer a 10 personas, tienes que echarle más ingredientes. Pues si tú quieres llegar más en profundidad a esas personas que están preparadas a llegar, porque el que no vas a llegar aunque des palmas y lo que quieras. Tienes que volcarte más. Y yo es como me siento cuando hacemos este tipo de actividades o de iniciativas. Nos volcamos. Tú dijiste uno de los primeros días cuando empezamos con el podcast, o una publicación que comentaste,
que formabas parte de un podcast, que sigues formando parte de un podcast y que dabas rienda suelta a la parte más comunicativa de ti. Claro, todos tenemos diferentes facetas, tú estás regando esa faceta, estás haciendo que esa faceta crezca. Y si ha crecido en 1 año o en 2 años, que me río de 1 año o 2 años, me río de eso, sinceramente. Coño, en 10 años, ¿quién no va a poder crecer, compañero? Una burrada. Ahora, mientras hablabas, te he conseguido seguir y me he acordado de lo que no había comentado antes. Y es algo que desde que empezamos el podcast he estado entrenando cada podcast. El seguirte la conversación, enterarme de todo y poder hacer un checklist de cosas que quiero rememorar de esa parte tuya, pero seguirte todo. Y me doy cuenta que cada vez soy mejor en eso. Porque antes me acordaba de una cosa y luego te iba perdiendo y no era capaz de sacar conclusiones de las siguientes porque estaba ahí entre escucharte y recordar esa parte. Entonces, que yo invito a que la gente lo practique. Cuando se sienten a escuchar a alguien, que le escuchen y que estén recopilando varios de los temas, en vez de tratar un tema y resolverlo, digamos, o decirle su opinión o comentar ese tema, ir guardando esos temas y luego decir, mira, con respecto... O sea, y además eso la persona... Aquí en el podcast queda como... Es que es parte del podcast y hay que dialogar, pero si tú te sientes a alguien a escucharle, está 20 minutos hablando, y le dices, pues de este tema que habéis hablado el minuto 3, de este tema yo haría esto, este otro tema me parece, wow, lo has hecho genial, de este otro tema eres un cabrón. De diferentes partes, o sea, no hay mejor demostración de que estás escuchando. Entonces, es una parte que yo estoy entrenando en el podcast, que la entreno en el día a día, pero en el podcast es como que soy más consciente de eso para poder exprimir lo que es una comunicación de 2 personas que salen cosas muy chulas. Entonces, esa parte me he dado cuenta que cada vez va mejorando porque se trabaja mucho. Y la parte que me quería acordar era que cuando tú has hablado de con quién estamos influye mucho en la manera de cómo nos comunicamos, yo me di cuenta de una de esas facetas, una de las facetas en las que interviene eso, es, estaba con un amigo y él me quiso transmitir una idea y a la primera vez que lo intentó, pues no dio en el clavo, yo me quedé, pues yo sigo escuchando, cuando no se ha explicado como él quería o yo no lo he entendido, pues sigo escuchando. Que utilice otra herramienta, siga. O sea, es que las ideas, cuando además son especiales y no las hemos comunicado nunca, igual a la primera no salen. Y me quedé escuchándole. La verdad que me quedé con cara de sigue, porque no me he enterado. Entonces él percibió eso, la cara de no me he enterado. Y dijo, jo, es que no me sé explicar bien. Y digo, no. Tú estás acostumbrado a que el que escucha no sepa escuchar y quiera la información fácil y directa. Yo en muchas ocasiones, y esto también lo he mejorado con el entrenamiento, transmito una información y no llega el mensaje. Utilizo otras palabras, utilizo otro contexto, o saco a la persona del contexto en el que está porque no está llegando el mensaje, lo saco, que por ejemplo durante un ejercicio puede ser, venga, ponte en split, ponte en zancada, y ahora gira el hombro y está a 3 tareas y ya la siguiente no entra. Vale, espera, ven, ponte de pie, a ver, mírame. Te estaba explicando esta parte. Entonces, que cuando queremos transmitir las ideas, y nos juntamos con alguien que sabe escuchar, practica la manera de verbalizar las ideas. Dila una vez y otra, y si la persona de enfrente no tiene la paciencia para escucharte o no tiene interés para acabar de filtrar esa idea, o no le gusta la idea, igual, no le gusta por dónde vas y no quiere, que no es porque tú no sepas comunicar, es porque esa persona no es buena receptora. Yo en muchas ocasiones me doy cuenta de que quiero verbalizar una idea, pero en muchas, Además que tengo muchas ideas y muy diferentes, y eso me parece súper nutritivo porque al final voy leyendo de muchos sitios diferentes, me junto con personas muy interesantes diferentes y las ideas que nacen de todo ese popurrí pues son diferentes, y cuando voy a verbalizarlas por primera vez pues a veces no sale nada, tengo que volver atrás, volver a explicar, utilizar que el receptor sea una persona que escucha bien y que comunica bien. Por eso es muy importante lo que tú decías, te va a decir ejemplos de metáforas, vale, quieres decir como esto, vale, vas por aquí, vale, sí, no, repítemelo, utiliza otra... Ahí va a haber una comunicación, pero definitivamente el que comunica bien no es el que a la primera transmite siempre todas las ideas. No, de hecho yo creo que el que mejor comunica es el que más comunica, que acaba teniendo más herramientas. Por eso también es muy importante con quién estás comunicando, porque va a haber gente que te corte en el segundo intento, no te dé ideas, que sufra en la comunicación, que te haga sufrir en la comunicación. Y estar con gente que trabaja la comunicación, primero te va a hacer
consciente de que tienes que intentarla varias veces para transmitir una idea y que es parte del proceso. Hay un sesgo que utilizamos todos de forma inconsciente, o la gran mayoría, tenemos compis. ¿Está Josué pendiente de los perrillos? Sí, hola, ¿qué tal? Que además hace un ratito, si habéis escuchado ruidos, es porque estamos en un sitio que estamos en plena naturaleza, pero sí es cierto que estamos mucho más cerca de la civilización que en otros momentos, y había pues toda la chiquillería saliendo del colegio o en el descanso, y pues por eso había muchas más interferencias. Mira, lo que has comentado de que es un reto para ti, es un reto para cualquier persona. Compartir las cosas que sentimos nos dan no solo sensación de hermandad o de comunidad, sino que nos restan el pesar de creer en el error, o entrar en el error de creer que lo que nos pasa a nosotros lo nos pasa a nosotros. En serio, ¿eh? De hecho, cualquiera de las iniciativas asociadas a recuperarse de un problema de forma grupal, pongamos el ejemplo Alcohólicos Anónimos, básicamente lo que hace es ponerte de frente con personas que han vivido lo mismo que tú, para que tú no te consideres inferior a nadie y por lo tanto puedas trascender eso que tú crees que te limita, porque realmente nos limita lo que creemos que nos limita. Si tú no fueras consciente de eso, el ejemplo, la frase típica del abejorro, ¿no? No es consciente de que a nivel biomecánico no está diseñado para volar, pero no lo sabe. Sí, el abejorro no es un animal que esté diseñado para volar perfecto, pero él no lo sabe, entonces vuela, ¿vale? Ahí en ese sentido sí que os diría que si fuéramos menos conscientes de todo lo que nos está limitando, fluiríamos más. Si mi madre en ese momento no hubiera sido consciente de creo que no puedo comunicar ni informar de lo que le quiero explicar, lo hubiera intentado, hubiera salido mejor de una forma diferente. Lo que hay que intentar de vez en cuando es adquirir conciencia de cara a prestar más atención a la hora de hacer. El problema es, volvemos a lo mismo. Pero Josué, ¿hay que prestar más atención o menos atención? Vale, ¿la atención te está paralizando o te está incitando a la acción? Porque si la atención te está paralizando, quita la atención y hazlo. Si la atención te está haciendo ser más consciente, pasar a la acción, llévalo a cabo. Es un reto, John, para mí también. Mientras tú estás hablando, es más, aunque lo siguiera trabajando, no voy a decir aunque porque entonces me estoy limitando, ¿vale? Voy a cambiar ese aspecto. Pero yo en todos los podcasts, cuando los escucho a posteriori, escucho cosas en ti que no he escuchado en directo. Y eso obviamente es indicativo de que no te presto atención al 100% en todos los puntos. Sé que no me lo tienes en cuenta porque tú estás al 87 normalmente, o al 89, por lo tanto no pasa nada que no estemos al 100. Se nos queda ahí ese 10%. Pero ahí podemos entrar en aspectos o en rutas neurológicas asociadas a la comunicación, ascendentes y descendentes. Sistema reticular ascendente, me habéis escuchado alguna vez hablar de ello, básicamente es algo automático. Lo ascendente es algo que va a salir ipso facto. Cuando tú no conoces a alguien y de lejos juzgas a esa persona, que llamamos sesgo, es un sistema ascendente. Cuando tú el fuego sabes y lo relacionas con que te puedes quemar, es un sistema ascendente. Lo más biológico, lo más arcaico, rudimentario y a la vez basado en la supervivencia, es ascendente porque viene de abajo, viene de la corteza, o sea, viene de la raíz de abajo, no de la corteza del córtex es lo más, por decirlo así, más sofisticado. Entonces, todo aquello que viene de abajo nos permite fluir, incluso percibirlo más como un espectador, pero desde la acción. Yo estoy actuando, estoy haciendo, pero estoy haciendo sin sentir que me estoy esforzando en hacerlo. Esos son sistemas o rutas ascendentes. Cuando tú comunicas o cuando tú te expresas, deberías utilizar siempre rutas ascendentes. Fluir, que salga sin esfuerzo. Cuando tú intentas intervenir, controlar, domesticar, estás incidiendo en rutas descendentes. Una ruta descendente es cuando yo estoy aprendiendo por primera vez una frase en inglés, cuando yo estoy aprendiendo por primera vez un acorde en guitarra, cuando yo por primera vez me enfrento a
quedar con una chica y mi cabeza piensa, ¿qué le digo ahora? Ese ¿qué le digo ahora? Es estar haciendo encajes de bolillo para intentar actuar. Esas son rutas descendentes. Déjame decirte que las rutas descendentes se utilizan en el aprendizaje inicial. Por lo tanto, si tú quieres mostrar maestría, como utilices esas rutas vas a estar jodido en cualquier contexto y aspecto de tu vida. Si tú quieres mostrar liderazgo, como utilices rutas descendentes, viene él, me he quedado en blanco, viene él, he practicado este ejercicio 100 veces y lo he fallado ahora, viene él, el exceso de control nos lleva al fallo. ¿Por qué? Porque es un sistema que se utiliza en un proceso de fallos, ¿vale? Si nosotros intentáramos intervenir andando como lo hace un bebé, el aspecto negativo es que nos caeríamos constantemente, el aspecto positivo es que no seríamos conscientes de que nos caemos y diríamos, voy a volver a intentarlo otra vez, voy a intentarlo otra vez, voy a intentarlo otra vez, ¿no? Y desde fuera un adulto diría, el otro día compartí en redes una story que es súper gracioso. Está el padre y la madre por ahí grabando, están en un chalet y sale el enano con un bate de béisbol de juguete y una pelota delante. Le intenta pegar a la pelota y no es que le pegue a la pelota, es que no le pega a la pelota, se desequilibra, se cae de espaldas. Es una imagen súper cómica, el padre se está desternillando de risa. El niño quita todo eso de la ecuación, se levanta y dice, otra vez. Cosa que un adulto se habría escondido con el rabo entre las piernas y habría dicho, esto no vuelvo a hacerlo, no es para mí. El niño dice, otra vez. Digo, Dios, eso es brutal. Con que eso nos impregne un 1% de nuestro ser, ya estaremos más capaces. Entonces, cuando nosotros intentamos comunicar de forma externa, premeditada, pensando en lo que voy a decir, va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque es lo que ocurre cuando yo hablo inglés, por eso falla. Claro, entonces ahora tienes que pensar, o ahora puede haber alguien que nos diga, claro, pero es que como a ti se te da mal, utilizas rutas descendentes. Y yo te pregunto, o utilizas rutas descendentes y por eso se te da mal. Porque tú le estás demostrando a tu cerebro que eso no se te da bien. Por lo tanto, tu cerebro actúa como si eso no se te diera bien. La pregunta es, ¿cuántos años tienes? ¿20? ¿25? ¿30? ¿40? ¿60? Todos esos años llevas comunicando. Si se te da mal será porque estás utilizando una ruta o un canal que no es el correcto. Entonces, cuando tú hablas y yo fluyo, utilizo ascendentes, te escucho. Cuando yo comunico y fluyo, utilizo ascendentes, fluyo. Cuando tú hablas y yo estoy pensando en lo que voy a decir, pero no quiero perder información tuya, ya estoy yendo contra natura. Y ahí es cuando o no te escucho al 100% o pierdo algo por el camino, y es normal y nos va a seguir pasando. Simplemente es ir poco a poco acotando esas partes y esas variables para que cada vez nos sucedan menos. Del mismo modo que, como decimos muchas veces, si yo tengo un día de mierda, me hablo mal, es que si me hablo mal voy a tener un día de mierda. La pregunta es, ¿puedes cambiar factores externos a? No. ¿Qué puedes cambiar? ¿Cómo yo me hablo? ¿Puedes cambiar ipso facto tu nivel de inglés? No. Pero intenta no pensar en el otro idioma e intenta fluir en ese idioma. Intenta no pensar en lo que vas a decir, sino simplemente dilo. Y ese es el mecanismo de disfrutar, y creo que sin disfrute no hay maestría. No creo que Bruce Lee fuera Bruce Lee si no hubiera disfrutado como disfrutó de lo que hizo. No creo que Mohamed Ali fuera Mohamed Ali si no disfrutara como disfrutó de lo que hizo. Y no creo que Michael Jordan fuera Michael Jordan si no disfrutara de lo que hizo. Por lo tanto, cojones, disfrutemos un poco más, tanto cuando tú me hables, como cuando yo te hable, como cuando vosotros habléis. El problema es que quizás disfrutáis mucho, porque algunos no lo habéis reportado así, de nuestros podcasts, pero luego disfrutáis menos a la hora de comunicar, o comunicáis muy bien excepto cuando se os dice, comunica. Hablando con Junior, cada día te siento más cerca aunque estés en Cuba, compañero, y de verdad que a mí me pones la piel de gallina cuando hablo contigo, porque sé la clase de persona y de ser humano que eres, tío. Seguramente, si tú comunicas a través de audios de Instagram, no percibes lo bien que comunicas, pero si un día te digo, Junior, vamos a hacer un podcast, ahí sale una parte de Junior que a lo mejor es la de, ¿y si fallo? ¿Y si no sale? ¿Y si?
Y cuando algo sale grande es porque hemos dejado eso, le hemos quitado eso de la ecuación. Entonces, quitemos de la ecuación mensajes de mierda, quitemos de la ecuación mensajes de que no se me olvide esto que voy a decir, pero si es que estás aludiendo al miedo, que no se me olvide. Has hablado de los mensajes a nuestros familiares, John. Muchos de los mensajes que decimos desde el amor los decimos desde el miedo y es un grave error. Porque yo me he dado cuenta, yo a mis padres les he recomendado hacer ejercicio físico por miedo a que enfermen. Yeah. Digo, me cago en la puta, sí, he caído en las redes del miedo. Yo ahora lo hago desde el amor y desde desprenderme de los resultados. Llegará un momento que enfermarán, llegará un momento que morirán, pero yo no puedo transmitir. Y digo, fíjate, hay algunos que están muy escondidos y le he descubierto hace poco, decir, oye, si yo les doy regalos a mis padres, expliqué en la última clase de Actitud de Victoria que mi plan es reventarles la casa de libros y de material de entrenamiento, aunque no tenga ningún sentido asociado a sus actividades, pero simplemente el hecho, creo, de pensar en utilizar algo, ya te incita a la acción. Entonces, les voy a reventar la casa de materiales de entrenamiento y de libros, porque ahí no va a haber miedo. Hay miedo en, tienes que, o el miedo que nos transmiten nuestros padres cuando somos pequeños, tienes que estudiar porque si no, no vas a encontrar un puesto de trabajo. Eso no es amor. Tú sientes amor por tu hijo en términos globales, pero ahí estás demostrando miedo. Y muchas veces en las recomendaciones que hacemos de hábitos de vida saludables, quiero creer que no funcionan porque los transmitimos desde el miedo. Porque yo siempre me he preguntado, a ver, ¿cómo puede ser que transmitamos mensajes tan potentes todo el día, a todas horas, y la gente siga sedentaria? Coño, porque lo estamos transmitiendo desde el miedo. Estamos luchando entre algo anclado, sedentarismo, miedo. Coño, la persona se protege hacia el sedentarismo. Entonces yo desde ahora, cuando hable, vosotros no vais a percibir nada desde fuera conscientemente, pero yo inconscientemente voy a estar hackeando vuestro sistema y transmitiéndoos amor para que de repente salga algo y digáis, ¿por qué ha salido esto? Porque yo no te he transmitido miedo. Muy bueno. Y ahora cuando te callas es en plan, yo quería decir algo y no está. Y eso es la clave, tío. Perdón. Sí. No, claro, pero porque me has enganchado, me he metido en la conversación. Y que no hay problema luego en no acordarse. Me acabo de acordar. Si el tema es que vamos a fallar. O sea, una cosa que me tranquilizó a mí, no conseguí el primer podcast del todo, pero era en plan pensar, a ver, que no he hecho ningún podcast nunca. O sea, no es que vaya a salir mal, es que no va a salir perfecto, porque siempre vamos a decir una palabra justo no la que queríamos elegir, sino otra, se nos va a olvidar uno de los temas. Hay podcasts en los que digo, mira, ves, uno de los temas era este y no lo he dicho. Pero sale otro montón. Ahora, si me acaba de olvidar otra vez, lo que me acababa de acordar, se me ha olvidado. Pero que una de las cosas no importa, y me acabo de acordar, pues porque es parte del proceso. Cuando... Suéltalo, por favor. Sí, suéltalo porque te va a salir por el culo. El tema de la cita, que vas a hablar con una chica, o cuando vas a hablar en público, que dices tú, si empiezas a procesar lo que vas a decir, te empiezas a atragantar ahí en un proceso en el que no va a acabar bien o va a acabar peor de lo que podrías. Verbalizar lo que pasa por tu cabeza desencadena ese flow que dices tú. Es decir, ¿ahora qué le digo para quedar bien? O ahora que le digo, porque me parece que está espectacular con ese vestido, pero claro, tampoco quiero hacerle eso pensando en un momento de la cabeza y es que se te va y de repente estás mirando al techo y la otra, ¿qué quieres para cenar? Si coges y dices, mira, estaba pensando ahora en qué decirte, para decirte que te queda súper bien el vestido, pero tampoco queda así como muy pelotilla, ¿sabes? Así de principio, lo verbalizas y estado de flow, ¡boom! Una de las cosas que nos da miedo en ese contexto, porque suele ser, el puto miedo está en todos lados y yo creo que la clave que tenemos tú y yo es que sabemos que la vamos a tener que trabajar, la parte del miedo siempre, que va a aparecer en esquinas o nuevas o antiguas que no veíamos. Es el miedo a equivocarnos, el miedo a no estar a la altura, el miedo a fracasar, ese miedo, el miedo a parecer vulnerables, tío. Y antes lo decías en términos de comunicación, pero el presentarte como vulnerable, cuando sea correspondiente, es una de las cosas que más conexión con una persona hace. Y cuando tú hablas y dices, se me ha olvidado lo que iba a decir, ¡boom!
a todo el mundo se le olvida cosas y conectas con esa persona un montón. Seguramente, cuando tú verbalizas eso en una cita, por poner un ejemplo, la otra persona estaba pensando algo parecido, igual al revés, ¿no? Pues mira, esa camisa la verdad que no me gusta. Pero ya los dos habéis sentado el estado de flow, hay una comunicación, o por lo menos de primera ya sabéis que no vais a encajar. Pero es abrir la ventana, eso está muy bien, porque es abrir esa ventana de estado de flow que en términos de comunicación, o a la hora de hacer un podcast, por ejemplo, a mí ya me da tranquilidad decir 7 veces que se me ha acordado, se me ha olvidado, por la confianza que tengo contigo, porque he hecho varias veces el podcast, y ya es nuestro podcast, el que nos está escuchando, ya es que podía tenerlo delante y nos vamos a reír igual todos como acabamos de hacer ahora. Entonces, esa manera de ver, que tampoco es que me haga vulnerable el equivocarme o olvidarme, pero sí que es presentarte como vulnerable, porque en muchas ocasiones parece que el que hace el podcast tiene que, un poco lo que volvíamos antes, ¿no? Transmitir las ideas súper bien, tener todo súper claro, ir perfecto en la comunicación. Quizás te humaniza. Podríamos claro, utilizar como un seudónimo de vulnerable, que lo es te humaniza. Claro. Y algo que te humanice creo que acerca mucho más a las personas. Conecta, claro. Y para entrar al flow, pues sales a hablar en público y dices, ¡buah! Con tanta luz no veo caras, se me acaba de quedar la mente en blanco. He visto, y a raíz de ese comentario se me acaba de venir, yo en otras ocasiones he visto que la gente, para conectar, porque una de las estrategias cuando hablas en un escenario es hablar a una persona, mirar a María y mirarle, y entonces ella te va dando un feedback, está ahí enganchadísima, entonces te vienes arriba. Pero claro, en muchas ocasiones los focos del escenario y el escenario apagado no puedes ver ninguna cara, y literalmente miras enfrente y no hay nada. Entonces, puedes comunicarlo, decir, joder, acabo de salir aquí, ya no veo a nadie, me da la sensación de que no estoy comunicando a nadie, entonces no puedo empezar. Quizás si los de las luces me bajan un poquito la mía y me encienden un poco el escenario, empiezo. Y ya está, has descorchado el flow. Si es que es así, lo que nos dimos cuenta tú y yo era que era en plan, empezar el tema, soltar 2 chorradas para sentirnos, bueno, que detrás de otras 15 que soltamos antes de empezar el podcast, pero sí. Nos sentimos cómodos, arrancamos un tema. Tú me descorchas con algún comentario, algo que ya quiero decir yo más, algo que tenía pensado, y lo mismo al revés. Y ahí empezamos a calentarnos, y como decía Andrew Huberman, que cuando vas a estudiar y concentrarte en algo, necesitas ese calentamiento de neuronas, del proceso mental, y a los 5 o 6 minutos ya estás en marcha, pero que no es un proceso instantáneo. Pues quizás el dejar que... A veces es un poco peligroso también, porque el comentario del vestido bonito y todo eso está muy bien, pero a veces se te está pasando por la mente otra cosa. Pero de todo puede ser. Pero puedes decir, pues mira, me he estado fijando en este restaurante, lo tengo delante de casa y nunca he venido. Cosas que pueden parecer absurdas o que no, pero descorchan el flow. En comunicación hay que descorchar el flow. Me flipa porque para descorchar el flow hemos tenido que tener un reflujo gastroesofágico de ideas que subía, bajaba, la tengo, ahora no. Me apetecía estar dentro del cerebro de John para sacar la idea y decir, está hablando de esto, ¿vale? Señores y señoras. Porque me ha flipado que compartieras con nosotros esa intermitencia. Sí, porque muchas veces se trabaja en silencio, pero en este contexto venía bien verbalizarlo. Y era verdad que, en plan, lo tengo aquí. Entro en flow para decirte otra cosa y al entrar en flow se me olvida. Paro. Y bueno, en este caso ha sido fácil porque era justo hablar de ese tema de verbalizar que se te olvida y todas esas cosas. Curioso. Pues en relación a lo que has comentado de la vulnerabilidad, John, yo te diría que el exponernos de forma vulnerable nos puede servir para realmente conocer a la persona que tenemos enfrente. Y te explico, voy más allá. He puesto el ejemplo antes de Alcohólicos Anónimos, en el que básicamente tú, si te muestras vulnerable, quizás das pie a que otras personas se muestren vulnerables. Porque en ese momento la gente va a aportar y a contar su historia. No a ver qué puedo recibir yo de esto y me cierro en banda. Para mí va a haber 2 personas diferentes que van a reaccionar a tu vulnerabilidad desde formas muy diferentes. Con una de ellas deberías alejarte, y con la otra yo te invito incluso a que compartas tu vida, o vuestra vida, o mi vida, y yo lo utilizo. Cuando yo me muestro vulnerable ante una persona que espera mucho de mí, que está cerca de mí por lo que puede ganar, y que realmente está expectante para ver yo lo que le puedo aportar a su vida, el mostrar vulnerabilidad básicamente
va a generar rechazo por su parte. Y si va a generar rechazo por su parte es porque esa persona no me va a permitir ser vulnerable, porque esa persona solo quiere recoger de mí los buenos frutos, no los malos. Es la típica persona que está contigo en las buenas, pero no en las malas, y que obviamente si tú le das pues igual de buenas que malas o más malas, pues entiendo que la persona se aleje. Pero aquí hablamos de tú aportar lo que puedes, lo mejor que tienes, y que esa persona no te permita ser vulnerable. Y hay personas así. Esas personas son las personas que para mí son chupópteros. Son personas que te quieren en su vida para recoger. Que disfrutan más de abrir un regalo que de dar un regalo. Y que por lo tanto pienses el rol que vas a tener al lado de esas personas. En cambio, hay otras personas que al mostrarte vulnerable, ellas no solo se muestran vulnerables ante ti, sino que les incita esa vulnerabilidad a ayudarte. Y esas personas, sí es cierto que muchas veces suelen encajar o suelen atraerse de la persona muy dadivosa, de la persona muy egoísta y viceversa. Todo en los extremos obviamente se nos va a un lado y a otro. Pero yo partiendo de la base de que este mensaje les está llegando a personas proactivas, a personas que quieren aportar valor a este mundo y a personas que pensáis más en lo que podéis aportar a vuestra pareja que en lo que vuestra pareja os puede aportar a vosotros, cuando estéis con personas, cuando interactuéis, ya sea en reuniones de trabajo, en proyectos profesionales, con amigos, con familiares o con vuestra futura pareja, que penséis en cómo reacciona la otra persona ante vuestra vulnerabilidad. Porque, y con esto no voy a que arropemos y ayudemos a la persona, porque tú a lo mejor en un momento dado, John, si muestras vulnerabilidad, te voy a ayudar, pero te voy a ayudar no desde el miedo, te voy a ayudar desde, a lo mejor no ayudarte. No ayudarte, pero desde dentro yo te voy a transmitir que puedes contar conmigo para lo que necesites. Porque yo estoy aquí para ayudarte, no para que tú me ayudes. Y esto en términos de comunicación es clave. ¿Quién es el protagonista de tu discurso? ¿Eres tú o sois vosotros? Porque yo desde hace un rato me he salido de mi cuerpo, yo no estoy hablando a Josué, yo estoy aportando, regalando y sin ni siquiera pensar, estoy dando. Yo ahora mismo estoy en la cabalgata de Reyes dando caramelos. Estoy dando caramelos sin parar y no me preocupa que se me acaben los caramelos porque tengo caramelos para dar y tomar. Pero sé que si ahora mismo entrara en el rol de darle la vuelta al paraguas y empezar a recoger caramelos de lo que me pueden dar otras personas, mi discurso cambia, mi interacción cambia y seguramente las personas que tenga al lado también cambian. Así que, por favor, aprendamos a mostrarnos vulnerables, pero también aprendamos a fortalecernos, a reforzarnos. Porque ambas caras forman parte de la misma moneda. Y creo que en nuestro día a día tenemos que intentar, este podcast se llama Ser más fuertes que el día de ayer. Esto no significa mostrar debilidad o ser débiles constantemente. Significa que para llegar a las personas tenemos que poner en común esos aspectos. Y esos aspectos, volvemos al ejemplo. Todos hemos perdido a algún familiar, todos hemos enfermado, todos nos hemos lesionado, a todos nos ha salido una herida. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa aspectos de sufrimiento, de inseguridad, pues al fin y al cabo nos une a las personas porque son aspectos comunes a todas las personas. Y no es que sea únicamente, yo he vivido lo mismo que tú. A mí hay gente que me dice, tengo muchas cosas en común contigo, que me encanta y os quiero mogollón. Pero joder, os estoy hablando como un ser humano. ¿Cómo cojones no vais a tener cosas en común conmigo? Joder, es que la anécdota que contaste... Coño, si yo te cuento que me meto en el río y siento como si se me clavaran agujas en las piernas, yo también. Noto como en verano se me cuecen las orejas y a mí también me pasa. Claro, la comunicación nos recuerda todo lo que tenemos en común, pero no significa que tú y yo tengamos una estrella arriba que ha unido nuestros destinos y nos junta. No, simplemente somos seres humanos y tenemos muchas cosas en común. Muy buena, y es verdad. Por eso hay un mensaje que suele lanzar. Voy a comentar un mensaje que hiciste con respecto a la vulnerabilidad, por recordarlo. Y hay un mensaje que suele lanzar que es respecto a lo que acabas de decir. Se me acaba de olvidar. Tal cual, ¿eh? En lo que dijiste de la vulnerabilidad, me acuerdo que dijiste que refleja en personas dos cosas.
admiración. Hay gente que ve que le hace sentir admiración y otros que ven debilidad, que lo estabas comentando parecido. Y tienes que rodearte de gente que cuando aflore algo de vulnerabilidad en ti o muestres directamente, vean admiración, admiren. Pero la gente que ve debilidad va a buscar dos cosas. En cuanto tienes parte vulnerable, van a escabullirse o van a aprovecharse. Entonces es cuestión de ir haciendo esa selección de personal alrededor de las personas y mejora muchísimo. O sea, es que la parte de vulnerabilidad... Ayer veía un Reels y era pues grababa a alguien con el móvil enfrente y grababa a alguien en una tienda y le decía: muy buenas, caballero, mira, iba a comprar este botecito de pasta para mí y para mi hijo, ¿no tendrás $1? Y sí, hombre, sí, toma, vale, te doy 2. Y le dice: oh, ¿y por qué me lo das? Porque necesitas. Toma, te lo voy a devolver. ¿Por qué me estabas dando dinero? Me lo has pedido, lo necesitabas, te lo voy a dar. Joder, te lo agradezco un montón. Es más, te voy a dar $1000. No, sí, en serio. Muchas gracias, toma $1000. Y además, ¿me dejas darte un abrazo, por favor? Pues le da un abrazo. Y en esa situación yo decía: hostias, me molaría muchísimo hacer eso de dar los $1000 a alguien que no tiene por qué ser ese contexto, pero dárselos a alguien que ves tú que tiene bondad. Yo quiero que haya más bondad en el mundo y tengo que premiarla. Que te da dinero sin atracarle. Sí, eso es. Quiero dar dinero yo. Eso no porque me saque un cuchillo. Pero y lo reflexionaba justo en ese momento, estoy segurísimo que hay personas que cuando han visto ese Reels dicen: buah, me fliparía cruzarme con esa persona y que me dé los 1000 euros y que busquen ahí y cuando alguien les pare es en plan: toma, $2. Mierda, no ha sido esa. Tú, el elegir querer ser una persona u otra... Buah, chaval, me flipa. Y es la comunicación con uno mismo. Pero, hostias, cuando alguien se presenta vulnerable, está muy bien lo que has dicho de decir, no ir a abrazarte y rescatarte, sino cuando alguien está vulnerable, hacerle tss. Cuando te levantes, que tienes que levantarte, te doy la mano. Y presentarte así como, sí, que es que esa parte la hemos pasado todos, levántate y ven que vamos juntos. Pero, venga, no agacharte, joder, estás en una mala época. Me flipa. Me voy a cargar el cable. ¿Estás en una mala época? Venga, ánimo, un abracito, da igual, deja todo, relájate, céntrate en ti. A ver, con equilibrio eso. No, estás en una mala época, como todos, como tú hablabas antes, ¿no? Pues ese es el aprendizaje que te tocaba ahora mismo. Quizá hay unos aprendizajes que no tengas que volver a tener y si no has aprendido la lección te volverán a pasar por la vida. Pero esa comunicación con uno mismo y con otros, tío, es brutal, ¿eh? Y lo que pensaba con el Reels ayer, digo, esto de pensar lo que estás pensando tú ya es la doble reflexión, hay aprendizajes muy rápidos ahí, pero digo, joder, habrá gente que esté ahí esperando la persona que le da $1000 o euros y le arregle su vida. Y si yo como cada vez estoy intentando aportar más al planeta a nivel económico... Es súper potente lo que estás diciendo, o sea, me refiero, no, tú lo has dicho pensando que es potente, pero es más potente de lo que tú te piensas. Pues probablemente. Y a esto voy con que tendemos a normalizar lo que llevamos dentro. Tendemos a normalizar lo que llevamos dentro porque a nosotros ya no nos aporta, porque ya nos aportó. Lo que sucede es que hay otras personas que no les ha aportado y que seremos el portal para aportar. Que tú ahora mismo te hayas posicionado en... Me encantaría ser el tío que da 10.000 euros a alguien que de forma altruista me da €1, me parece brutal, porque muchas personas, como tú bien has dicho, se posicionarían en el quiero darle €1 a una persona para que me dé 1000 euros. El recordatorio de echar gasolina, echar la lotería. Tú al echar la lotería no estás pensando en aportar, estás pensando en lo que puedo recibir. Y ese es el grave error, yo creo que es el error de perspectiva, tío. Que tú estás pensando en... Obviamente, estás pensando en abundancia, tío. Porque tú para darle a 1000 euros a una persona, simplemente por haber mostrado de forma altruista ayuda hacia ti, tienes que tener dinero. En cambio, la persona que está pensando en cómo transformar €1 en 1000, en ese sentido... está basándose en la escasez, porque el deseo te posiciona en la escasez. Dime tú a mí, ¿por qué tienes esa necesidad imperiosa de ganar 1000 euros ahora? Es que a lo mejor te faltan, es que a lo mejor no tienes, es que estás en escasez, es que te falta abundancia. A nosotros no nos falta abundancia y a este podcast no le falta abundancia. Exactamente. Otra vez volvemos al lenguaje, tío.
Es que comunicar, y me da igual en qué faceta se trabaje, tío. O sea, una petición que le hago a la gente que escuche este podcast, que practique la comunicación. Me da igual que sea con uno mismo, porque cuando se mejora la comunicación con uno mismo te das cuenta de alrededor cómo se trata a la gente y cómo se comunica. Y invito también a que cuando tendréis el proceso avanzado, que lo verbalicéis con otros. Mira, yo estoy cambiando necesitar por querer y cambia radical todo, porque me quito mucha mierda de por el camino. Pruébalo, que te acabo de escuchar que necesitas esto, pruébalo. O en los demás, comunicación con los demás, cómo sientan las cosas, cómo se van haciendo, verbalizar eso, en hablar en público, en hablar con un amigo. Tú, que el impacto que podemos crear cada uno de nosotros es increíble. Y lo creamos. O sea, eso que hablabas tú del portal, pues quizás en gente nutrida que escucha podcast y lee libros, es más difícil, ¿no? Tenemos que hacer, es como que tú y yo, doble tarea de escuchar podcasts súper interesantes, que es lo que nos da pasión, escuchar. Me dices tú uno, me pongo a escucharlo, te digo yo uno, te pones, leer libros, nutrimos un montón y es quizás alguna de esas portales que llega a esa gente, pero esa gente es gente, los que nos escuchan, yo conozco varios y gente nutrida. Pero por ejemplo un niño que no ha visto nada de lo que es el ser humano, estar ahí y ser portales para esos desencadenantes a una vida llena, tío, la gente que busca recibir regalos es porque no ha dado suficientes como para ver que el premio está en dar. Es ignorancia y falta de sabiduría, lo que decías tú antes. Cuando ya has dado varios regalos y has prestado un poco de atención al contexto, dices, si a mí me apetece dar, si es que me den, tú simplificas tu vida, vives en la abundancia, es decir, tío, el río en el que estamos aquí, que otra vez es una esquinica de Pamplona, que no conocía yo este paseo, pasa mucha gente por aquí con perros y por ahí que es un paseo más preparado, pues había los niños y tal, que está chulísimo, es agua, se oyen los pájaros, ahora encima que hace sol, está súper bien, esto es abundancia. Nos hemos ido a un paraje espectacular al lado de casa, desde la abundancia. Luego yo le doy algo a alguien, un regalo, sin esperar nada a cambio, esperando solo aportar, no volver. Por ejemplo, el otro día decías que, porque yo había elegido un libro para regalar, porque es un libro que me leería yo y encajaba un poco con la otra persona, pero me lo leería yo. Es un filtro que bastante hago, ¿no? Me dijiste, eso es un regalo boomerang. Puede ser. El boomerang es el impacto. Quiero que... Y no tiene por qué volver a mí. Soy un lanzador de boomerang malo. Yo he hecho el boomerang y no me tiene que volver a mí, tiene que volver a otro. Le tiene que pegar en la cabeza a alguien para que preste atención y no se choque contra algo. Porque si tú pones el paraguas a recoger caramelos, te vas a comer un bordillo en el suelo y te pasas un trompazo. Porque a la gente que está comiendo caramelos no le vigila a nadie. No le dice, cuidado, cuidado, vigila por aquí, no vete a coger más caramelos por aquí que vas a tener menos obstáculos. Pero el que está repartiendo caramelos, siempre hay alguien detrás que dice, venga, yo te sujeto. Es sobrado, tío. Claro. La felicidad que te aporta por un lado o el placer que te aporta por otro. Y volvemos a eso mismo. Yo por concluir con 3 detalles asociados a todo lo que has comentado. Primero, seguramente, y lo he hecho por esa razón, acabo de hacer un experimento encubierto en el que ni tú te has dado cuenta ni ellos se han dado cuenta, bueno, sí te has dado cuenta, seguramente hubiera una parte de tu cerebro que ahora mismo está en mi mano izquierda, que estaba en tu mano izquierda, y eso hace que tengas que repartir más áreas de atención, y he pensado, a ver si quitándole a John el grabador de la mano, al poder fluir más libremente con sus 2 manos, hay todavía más flow a nivel comunicativo, que lo ha habido, pero sí es cierto que a mí me ha pasado a veces y me ha pasado a veces cuando lo he tenido en la mano. Entonces, el hecho de poder expresar con nuestro cuerpo a través del movimiento el mensaje que queremos transmitir permite que fluya mucho mejor la información que queremos transmitir, o no que queremos transmitir, la información que somos, volvemos a lo mismo, porque querer transmitir ya implica que hay que hacer más pasos. Fluimos más a través del movimiento locomotor, llamémoslo expresión no verbal, expresión corporal o expresión X, pero hay que moverse y por lo tanto estando parados, pues jodidamente vamos. Y después, alusión a la importancia de compartir y del momento presente ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, si estos podcasts os aportan, es egoísta no compartirlos con otras personas.
Pero si a su vez pensáis en compartirlos y no aprovecháis el momento presente, es muy probable que cuando termine el podcast sigáis con vuestras tareas. A lo largo del día a lo mejor recordéis o no, ostras, no he compartido este capítulo o este podcast con nadie por no aprovechar el momento presente. Entonces, como este podcast es sobre comunicación, entiendo que cuando lo escucháis y estáis en el coche o estáis con las manos ocupadas, es difícil parar, escribirnos un comentario y luego seguir, que de alguna forma generéis un anclaje que os permita que, si no en tiempo presente, en tiempo próximo, si queréis escribir ese mensaje sea escrito. Si no quieres escribir ese mensaje, pues no voy a aludir ni al momento presente ni a dentro de un mes. Yo no necesito ningún mensaje, ni yo no lo necesitamos. Pero sí es cierto que el saber las personas que tenemos cercas, Andrés, por ejemplo, es una persona que comparte mucho sus percepciones con nosotros. Por lo tanto, hace esa interrelación comunicativa y yo sé que el podcast lo comparte con otras personas. Entonces, si la comunicación es compartir y la comunicación es fluir en presente, la mejor forma de demostraros a vosotros que hay un aprendizaje asociado a esto, que no hace falta que estudiéis un máster, que no hace falta que os leáis ese libro, que no hace falta que estudiéis esa carrera, que yo puedo hacer eso y no nutrirme, o puedo no hacerlo, escuchar un podcast y nutrirme. Que yo he aprendido cosas en un podcast que no aprendería ni en un curso de pago. Por lo tanto, que no infravaloréis el poder de la comunicación ni la información que os queremos transmitir a vosotros aquí. Del mismo modo que no infravaloréis el poder de compartir esto con otras personas y de poder dejar un comentario, ya sea en este capítulo o ya sea en cualquier otra red social o directamente en Instagram. Cuando veáis a John en Instagram o me veáis a mí, que os acordéis y digáis, ahí va, me apetecía escribirles un mensaje y no lo hice en su momento. Voy a hacerlo ahora porque nosotros lo agradeceremos mucho. A mí me sale decir gracias a la gente, tío. Pues Invito a la acción, lo mismo, si apetece, que lo compartan, tío. Hay muchas veces que yo escucho un podcast y automáticamente me viene a la cabeza alguien y se lo envío al momento. O hablando de un libro y muchas veces lo compro en Amazon al momento. Porque si no, el tiempo borra muchas cosas. Y el hecho de pedir el libro, cuando te llega a casa dices, ¿por qué lo pedí? Este podcast, ostras, que comentó esto, es verdad. Y que el futuro te hable del pasado, eso está muy guay para asentar conocimientos o para nutrir esa persona que quieres ser. Porque hoy a la mañana leía una frase, no sé ni de quién, decía, bueno, de Nietzsche, alguien la decía que era de Nietzsche, ¿vale? Decía, todos, ¿cómo era? Todas las personas ambiciosas somos actores de nuestro yo ideal. Y así se va creando la película que nosotros queremos. Pero si no somos actores principales, tío, si generamos un anclaje, que es algo que hicimos contigo hoy, que nos va a llegar mañana, y además si no sabemos cuándo nos va a llegar, es mucho más potente porque vamos a estar continuamente recordándonos lo que realmente queremos, posicionándolo arriba y decir, buah, ves, es que yo esta es la persona que quería ser y sigo queriéndolo, se me había olvidado. Seguimos por ahí. Un llamamiento a la acción en ese contexto de decir, si alguna vez nombramos un autor, que lo busquen, si se acuerdan de una persona, que lo compartan con ellos. Si son ambiciosas, si no, que no lo hagan. Bueno, sí. Bueno, yo invito a que sean ambiciosos. Si no, vas a ser el arbolito en la obra del colegio y te van a hacer esperar mucho rato quieto. Y yo no tengo nada más que añadir, tío. Muchísimas gracias por este... Qué bueno, compañero. Mil gracias a ti. Esta mesa, que está ahora mismo con 4 patas, las de John y las mías, va a quedarse coja de vez en cuando, porque bueno, pues vamos a vivir un poco más lejos en kilómetros, aunque sigamos estando juntos, y seguiremos compartiendo espacio, pero con una asiduidad menos recurrente. Yo seguiré subiendo podcasts semanalmente, los seguiré grabando semanalmente, y con John grabaremos cada mes. El día que podamos y tengamos preparado temática y podamos grabar 2 podcasts, grabaremos 2. El día que solo grabemos 1, pero que sepáis que aunque no haya tanta asiduidad, nosotros vamos a seguir con este proyecto, porque a mí me ha hecho crecer mucho, porque me ha enriquecido mucho y sobre todo porque me ha permitido pues, conocer más en profundidad a John y sobre todo llegar a un momento en el que ese actor
como tú bien has dicho, principal, que quiere o que le gustaría comunicar bien, que cada vez sea un actor más principal y más real, porque creo que somos personas ambiciosas y esto no lo ha hecho posible el podcast sin más, lo ha hecho posible la oportunidad de compartir contigo este tiempo, este espacio y de que haya personas al otro lado, cada vez más personas o cada vez personas de más calidad, mejor dicho, que para mí pues ha supuesto un antes y un después en mi vida, que no voy a olvidar nunca. Ni yo, tío. Pues millón de gracias a todos, os vemos en el próximo capítulo y os emplazamos a que sigáis dando lo mejor un poquito más fuertes que el día de ayer. ¡Hasta pronto! Pronto.